Hola, sabemos que en la gracia de nuestro Dios, nuevamente tú y yo estamos reunidas para conocer más al Señor y que nuestras vidas se sincronicen con la santidad y perfección del Dios único y verdadero. Siempre debemos tener en cuenta que en cada página de la bendita palabra de Dios nos muestra el carácter del Señor, su deidad y su santidad. Hoy veremos los versículos 31 hasta el 37 del capítulo 9 del libro de Nehemías. La palabra del Señor dice así: Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. En esta hermosa oración de los levitas, en cada momento no cesan de mencionar los atributos de Dios. Desde el verso 31 hasta el 33 nos dice directa e indirectamente que Él es misericordioso, paciente, clemente, grande, fuerte, temible, fiel, justo, recto. Así podemos ver una descripción detallada, aunque no exhaustiva, de quién es Dios. En este grupo de cualidades que tiene inherente nuestro buen Dios, se puede separar en dos grupos. El primero es en el grupo de adjetivos que denota su bondad, es decir, Él es misericordioso, paciente, clemente, fiel. Y en el segundo grupo da las características de su justicia. Es grande, fuerte, temible, justo, recto. El Señor es así. Por un lado es en extremo misericordioso y todo lo que conlleva serlo. Y por el otro lado es en extremo justo y con todo lo que manifiesta esa justicia. Saber que tenemos un Dios de misericordia nos hace acercarnos a Él en oración, con confianza y con conocer que también es justo y que no pasa por alto el pecado. Nos hace temer y no pecar contra Él. Aunque es un Dios temible, no deja de ser misericordioso. Ambos grupos de atributos no se anulan entre sí, se complementan. Su misericordia sigue estando, incluso en sus juicios más severos. Así debemos dar a conocer a nuestro Dios a las personas, para que en su búsqueda del Señor no se sientan defraudadas cuando Dios actúe en sus justos juicios. Al analizar cada expresión de los levitas en su oración, nos encontramos con un clamor muy interesante. Dice: Ahora pues, Dios nuestro, no sea tenido en poco delante de ti
todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Ellos temían que para Dios no fuese suficiente el padecimiento que sufrieron durante más de 2 siglos por causa de su pecado, de abandono de Dios por dioses falsos, que les llevó a tener vidas reprobadas ante los ojos del Señor. Y realmente sufrieron reyes, como Sedequías, a quien el rey de Babilonia lo apresó y le hizo ver cómo degollaban a sus hijos y luego le sacó los ojos. El sufrimiento de los príncipes, como Daniel, fueron privados de descendencia, siendo parte de la corte del rey, estando bajo la orden del jefe de los eunucos. Los sacerdotes también, cómo sufrieron, vieron cómo destruían el templo y se llevaban todas las cosas consagradas a Dios a Babilonia. ¿Cuántos de ellos morirían a filo de espada por tratar de evitarlo? Los profetas, como Gedalías de ese tiempo, que puesto por Nabucodonosor como gobernador en Judá, y es quien repitió el mensaje de Jeremías diciendo que debían someterse al rey de Babilonia porque era la voluntad de Dios, y el resto del pueblo que quedaba en Judá, comandado por un tal Ismael, lo tomaron y lo mataron. Luego huyeron a Egipto, llevando al profeta Jeremías en contra de su voluntad. Los padres, es decir, esa generación anterior a este pueblo en el tiempo de Nehemías, sus antepasados también ahora estaban ellos compenetrados con el pecado de sus antecesores, clamando al Señor que les perdonara y los libre del yugo al que estaban sometidos. Y cuando mencionan que han sufrido desde los reyes de Asiria, están condensando los imperios que estuvieron sobre ellos: el imperio asirio, babilonio y persa, bajo quienes estuvieron y estaban en esos momentos sometidos. Pero, ¿qué causó el juicio de Dios para que el Señor los dispersara o los someta a naciones poderosas paganas? En el verso 34 nos dice cuál fue el detonante de toda su tragedia. Dice: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Esto está en el versículo 34. El no prestar atención a la palabra de nuestro Señor es atentar con nuestra propia alma. ¿Descuidamos o no buscamos entendimiento en ella? Bueno, así sufriremos pérdida. Y muchas veces las consecuencias de esto es ignorado incluso por creyentes, que se hallan en angustia sin entender por qué. Son simples y aman la simpleza, como dicen Proverbios, en vez de buscar al Señor en su palabra y ser sabios y entendidos en cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Israel cayó en este gravísimo pecado y en ese momento estaban viviendo las consecuencias. Por eso en el verso 37 traen su lamento delante de Dios diciendo: y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Ellos estaban bajo la bota del imperio persa, que les resultaba asfixiante. Habiendo recibido tierra fértil y colmada de bien, sin ninguna nación sobre ellos, todo lo contrario, ahora no podían tener libertad para disfrutarla, pues los impuestos y tributos al rey los tenían en grande angustia. Además, ellos anhelaban ser nuevamente una nación fuerte, como en los días de David y Salomón, lo cual no pasó, no pasará, sino hasta el retorno de Cristo por segunda vez e instaure su reino milenial y se siente en el trono de David para regir a todas las naciones.
Así nosotras como hijas de Dios, como familias de creyentes, debemos discernir los tiempos y someternos a la voluntad del Señor. Hoy estamos bajo el sistema perverso de este mundo. Dios lo denomina en Apocalipsis sistema babilónico, ¿no? O la Gran Babilonia. Y también no dejemos de considerar que también la figura del imperio egipcio también está sobre la tierra, comandado por el príncipe de las tinieblas, por supuesto. Pero anhelamos nosotros, tú y yo, una patria celestial, pues debemos clamar al Señor por nuestros gobernantes. Sí, porque así nos enseña la Escritura en 1 Timoteo 2:2, para que vivamos en nuestra sociedad quieta y reposadamente. Pero nunca esperemos que aquellos a quienes Dios pone como autoridades se comporten como hijos de Dios, cuando no lo son. No debemos de orar por su conversión, así podríamos tener paz. Debemos orar por el temor que tengan de Dios y de que Él hace justicia al que hace lo malo. Además, nuestra esperanza debe estar completamente en el Señor y toda nuestra confianza en el Dios de nuestra salvación y no en ningún ser humano. Sepamos por último que Israel no volvió a ser la nación poderosa que fue, porque el Señor los desechó cuando desecharon a quien envió, a su Hijo, el Señor Jesucristo. Israel hoy no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora es la iglesia, que obviamente incluye a judíos que se hayan convertido a Cristo. La restauración de Israel como nación será cuando Cristo venga a reinar y gobernará desde Jerusalén con los judíos que se hayan convertido a Él y con su iglesia alrededor del mundo, para que su gloria llene toda la tierra. Amén. Así sea. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.